Hola chicos, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Con la ayuda de Dios podemos aprender de la mejor manera. Así que éxitos en esta nueva enseñanza. Que Dios me los bendiga y me los guarde y adelante. Hola chicos, hoy vamos a ver el tema, con la bendición de Dios siempre, ¿no? Vamos a ver el tema teoría de matrices. Sí, ¿qué es una matriz? Una matriz es una tabla compuesta por filas y columnas. Repito, una matriz es una tabla, ¿sí?, compuesta por filas y columnas. ¿Ya? Se denotan o se simbolizan con las letras mayúsculas. Toda matriz siempre va con letra mayúscula. Y sus elementos, es decir, dentro de esa tabla hay unos elementos que se los describe con letras minúsculas. La misma letra, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tenemos la matriz A y sus elementos que están dentro también son la letra A, pero en minúscula. Se lo simboliza con la misma letra. Bien, vamos a ir revisando simbólicamente, representativamente, qué es una matriz. ¿Sí? Dice que es una tabla, es decir, aquí vemos con dos grandes verticales, dos grandes barras verticales, ¿sí?, que está compuesta por filas, como vemos aquí, tiene una, dos y tres filas. Repito, filas, una, dos y tres. ¿Sí? Y columnas. Entonces vemos que las columnas serían estas, una, dos, tres, etcétera. ¿Sí? Entonces, las filas y las columnas son así. Aquí tenemos filas y acá tenemos verticalmente las columnas. Las filas son horizontales y las columnas son verticales. Bien, como son pares ordenados, como son, es decir, son dos formas que tiene, horizontal y vertical, entonces vamos a representar de la siguiente manera. Miren este primer término, el término A, o el elemento A de esta gran matriz, la matriz A, el elemento A minúscula, este elemento tiene una posición. Como usted ve en esta tabla, aquí hay una posición, esta sería otra posición y esta sería otra posición. Tienen un lugar. Cada término tiene su lugar específico, definido. Entonces, el primer término que aparece aquí, este A, que aparece en el primer lugar, pertenecería a la primera fila y la primera columna. La primera fila y la primera columna. Es decir, la primera fila, la primera columna. Veámoslo de esa manera. Primera fila, primera columna. Entonces, el siguiente término, el que sigue, ¿sí?, pertenece a la primera fila y a la segunda columna. La primera fila, recuerde que es horizontal, posición horizontal, y la segunda posición es el lugar que ocupa en la columna, es decir, la segunda columna. Entonces, por eso se denota a este A, el siguiente, el segundo, como 1, 2. A1, 2. Quiere decir que ese término corresponde a la primera columna, primera fila, segunda columna. Veamos este término de aquí, el que está aquí en todo el centro. Este término, en cambio, pertenece a la segunda fila, horizontal, y a la segunda columna, posición vertical. El término de acá, el que está en la esquina inferior, derecha, pertenecería a la tercera fila, horizontal, ¿no?, posición horizontal, y a la tercera columna. Entonces, de esa manera podríamos saber en algún momento, o podríamos definir en algún ejercicio, cuando tengamos que hacer los ejemplos, podríamos definir en qué posición se encuentra y dónde estaría ubicado ese número. Porque aquí vamos a colocar números enteros, números reales, números positivos, negativos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué queda claro? Queda claro que una matriz entonces es una tabla, ¿no? Usted ve aquí una tabla, ¿sí?, compuesta por filas, ¿ya? No necesariamente siempre van a ser tres filas y tres columnas. Pueden ser más filas, pueden ser 4 filas, y pueden ser menos columnas, pueden ser 2 columnas. Acércate un poco para acá. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una matriz B. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y aquí tenemos menos 3, aquí tenemos 4, aquí tenemos menos 6, aquí tenemos el 0,
aquí tenemos el 1 y acá tenemos el menos 2. Entonces, esta es una matriz, obviamente que sí, porque es una tabla que está entre dos grandes barras verticales y hay filas, aquí hay filas y hay columnas. Filas horizontales, son horizontales, posiciones horizontales, y las columnas son posiciones verticales. Entonces, este término que está aquí pertenece a la primera fila, ¿sí? Y a la primera columna. Es decir, este término es primera fila, primera columna. El término de acá, el 0, se pertenecería a la segunda fila y a la segunda columna. El de acá, el 1, pertenecería a la primera fila, perdón, a la tercera fila y a la primera columna. ¿Sí? Vemos que de esa manera podemos ver la ubicación de los números en una matriz. Entonces, esta matriz es una matriz, se sabe colocar primero la cantidad de filas. Veamos, 1, 2, tiene 3 filas horizontales, recuerde eso. Es una matriz de 2 por, ¿sí? ¿Cuántas columnas tiene? Perdón, tiene 3 filas, perdón, sí, 1, 2, 3 filas y tiene 2 columnas. Entonces es una matriz 3 de 3 por 2. Quiere decir que tiene 3 filas horizontales y 2 columnas verticales. ¿Sí? Esta extensión que usted ve aquí significa, en la simbología matemática, de que esto se puede extender hasta el infinito. Esto también hasta donde llegue. Por eso se le pone la letra N. Recuerde que N, cuando se pone 1N o N, significa que es más allá, que es hasta donde usted pueda llegar. Entonces, aquí lo que hemos puesto es que en la primera fila va a estar este A en la primera fila y N columnas. La segunda fila y N columnas y la tercera fila y N columnas. Bueno, de esa manera hemos hecho una explicación de lo que es una matriz. Repetimos, una matriz, o repasemos, una matriz es una tabla compuesta por filas y columnas. Filas son las partes horizontales, ubicaciones horizontales, y las columnas son ubicaciones verticales, que se denotan o se simbolizan con letras mayúsculas. Y sus elementos, lo que está dentro de la tabla, se denotan con las mismas letras, pero minúsculas, la misma letra de la matriz. Acá, en cambio, ¿cómo quedaría si yo voy a colocar aquí, a denotar, esto sería B11, o sea, B está en la primera fila, primera columna, este sería B, ¿en dónde? En la segunda fila, primera columna, este otro sería, este término el 1, tercera fila, primera columna. Este seguiría siendo B, pero ¿qué B? En la primera fila, segunda columna. Este estaría en la segunda fila, segunda columna, y este término estaría en la tercera fila, segunda columna. Bien, de esta manera hemos hecho una explicación detallada de lo que es una matriz, de sus elementos principalmente, y la ubicación de esos elementos, que es lo más importante. Con un ejemplo, ¿sí? Le rogaría que usted en su casa realice matrices de diferentes tamaños, o sea, de diferentes formas. Por decir, puede hacer matrices así, una matriz M, otra matriz N y otra matriz O, de 3 por 4, acá de 2 por 3 y acá de 1 por 4. ¿Sí? Bien, nos vemos en la próxima clase. Espero que haya sido de mucha utilidad, siempre con la bendición de Dios, y adelante con sus estudios. Bueno, espero que hayan aprendido bien este tema que les hemos enseñado hoy. Así que nos vemos en la próxima oportunidad con la bendición de Dios. Adelante.